inmunes al virus por gracia. Muy bien, entonces ponme atención con lo que vamos a estar predicando. Fíjate que en este tiempo que ha estado de moda lo del COVID-19, han habido muchos contagiados, han habido muchos muertos y han habido países prácticamente azotados. Pero dentro de todo esto, fíjate que hay un buen porcentaje de recuperados. De hecho, se estima que la tasa de mortalidad que tiene el COVID-19 varía en algunos lugares desde el 1%, 2%, 3% hasta el 5% de mortalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría pasa este virus sin muchas complicaciones. Estamos hablando más o menos de un 80%. Hay otro 10% que sí desarrolla ciertas molestias y hay otro 10% que se pone grave, y de ese 10% hay un porcentaje que se muere. Pero de lo que muy poco se habla, y aquí es donde vienen las buenas noticias, son de los famosos recuperados. ¿Qué pasa con aquellos que se han recuperado del coronavirus? Bueno, simple y sencillamente que ahorita la Organización Mundial de la Salud, fíjate bien, ya empezó a reclutar a los primeros recuperados. ¿Sabes para qué? Para poderle sacar sangre y poder crear una vacuna que tenga anticuerpos para podérselo aplicar a aquellos que deben de tener buenas defensas o para que el virus no les pueda atacar. ¿Qué significa eso? Bueno, que los que se han recuperado y que han vencido el coronavirus, ahora su sangre, fíjate bien, su sangre ahora tiene anticuerpos. Su sangre ahora se ha vuelto inmune a este virus, y es el mismo principio más o menos con los virus de las gripes. Creo que tú ya sabes lo que yo te voy a decir, pero no está de más porque tiene que ver con todo lo que les voy a platicar hoy. Tú sabes que hay más o menos 3,000 virus de gripe, y cada vez que a ti te da una gripe es porque ese virus no te había atacado antes, pero cuando te da la gripe esa y tú te sobrepones a eso, eso quiere decir de que la gripe o el virus que te provocó esa gripe, uno de esos 3,000 virus, ya no te vuelve a dar, ya no te vuelve a molestar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu sangre generó un anticuerpo y te vuelves inmune a ese virus de gripe que te dio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que aquellos que han sobrevivido a estos virus se vuelven inmunes. ¿Por qué? Porque han generado anticuerpos. Ahora, fíjate bien por dónde voy, porque esa es la introducción. Hay un virus mayor que el coronavirus, y de ese virus el que estoy hablando yo ahorita en el tema cuando te digo que somos inmunes al virus por la gracia. ¿Eso qué quiere decir? El virus mayor que existe es el pecado. Y entonces aquí nosotros vamos a ir descubriendo cómo Dios te hace a ti inmune a ese virus. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo algunos principios, y por eso fue que yo te estoy explicando ahorita cómo una persona que ya se contaminó de ese virus y sobrevive, se recupera, entonces se vuelve inmune y naturalmente desarrolla anticuerpos para ya no volver a padecer este virus. Muy bien, entonces, una de las cosas que tú tienes que comprender es que si tú ya fuiste lavado con la sangre de Cristo, si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, si el Espíritu Santo ya está en ti, si tú, oye bien, amado hermano, ya tienes la sangre de Cristo en ti, fíjate bien, eso quiere decir de que tú ya venciste ese virus que se llama pecado. Oye bien, quiero que me comprendas bien esto, no significa que ya no vuelves a pecar. Una cosa es estar en pecado
y otra cosa es que nosotros tengamos pecados. Son dos cosas diferentes. Cuando la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros pecados y delitos, eso quiere decir que estamos en pecados. Pero luego de que vino la sangre de Cristo, recuérdate que el Señor Jesucristo, Él se hizo pecado. Fíjate bien cómo funciona la vacuna que ahora el Señor te aplicó a ti. Dice la palabra de Dios que Él, cuando vino, Él era sin mácula, sin mancha, Él no tenía pecado, Él no tenía ningún defecto, Él era santo, 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 Él era puro. Fíjate bien, pero en la cruz del Calvario hubo un intercambio con nosotros. Nosotros estábamos en pecado, nosotros estábamos muertos, nosotros éramos enemigos de Dios y nosotros estábamos condenados a muerte. Entonces hubo una transacción en la cruz del Calvario, pero es que se le denomina un sacrificio vicario. Eso quiere decir que nosotros, tú y yo, fuimos sustituidos en la cruz por el Señor Jesucristo. Entonces, oye bien, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Lo que sucedió fue que el Señor Jesucristo tomó todos tus pecados, tomó mis pecados, tomó los pecados de tus hijos, de tus nietos. Si no han nacido tus nietos, déjame decirte que aún los pecados que tus nietos cuando nazcan y van a cometer, esos pecados que todavía no se han hecho, esos pecados también cayeron sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Cayeron sobre Él los pecados de toda la generación de la iglesia que ha existido antes de nosotros. Y todos los pecados que el hombre haya cometido, fíjate bien, vinieron y cayeron sobre la persona del Señor Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo se contaminó con el virus que se llama pecado. Él se hizo pecado. Oye bien, Él se hizo pecado. Y por eso es que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, un día Él dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió solo. Fíjate bien, porque Dios no podía estar ahí juntamente con ese pecado. Pero lo que hizo el Señor Jesucristo fue que Él mismo se contaminó con el pecado que hoy con el virus que hoy le llamamos pecado. Se contaminó Él mismo se hizo pecado, Él mismo se hizo maldición. Y escucha bien lo que te voy a decir. Fue el único que pudo vencer a ese virus que se llama pecado. Fue el único que pudo vencer a la muerte. Fue el único que pudo salir victorioso, fíjate bien, de ese lugar. Por eso cuando Él resucitó al tercer día, Él se levantó con poder. Y entonces, fíjate bien, ¿qué fue lo que sucedió con Él? Él desarrolló esa inmunidad al pecado porque lo venció. Fue el único que sobrevivió desde Adán, fíjate bien, allá en el huerto, hasta esa generación. Nadie podía sobrevivir al virus que se llamaba pecado. Todos a los que le daba ese virus, irremediablemente tenían que morir espiritualmente. Todos, absolutamente todos tenían que morir. Porque había un acta de los decretos que nos era contraria. Era una sentencia de muerte a causa de que porque teníamos una naturaleza humana y éramos descendientes de Adán, ese virus vino y nos alcanzaba y nos mataba. Pero vino alguien, el Señor Jesús, vino alguien que Él voluntariamente adquirió ese virus. Voluntariamente Él se hizo pecado, Él se hizo maldición, y al sobrevivirlo, ¿qué fue lo que Él hizo? Generó inmunidad, generó anticuerpos, por decirlo así, para que tú lo comprendas bien, contra este virus. Y oye bien, ahora la sangre de Él, que tiene esos anticuerpos, esa sangre que es la vacuna en contra de ese virus, es la sangre que ahora tú tienes
en tu cuerpo cuando tú lo recibes a Él como Señor y Salvador. Es esa vacuna, esa sangre que Él tiene, la que tú tienes ahora, fíjate bien, y esa sangre es la que te hace inmune al pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que nos sacó de la condición de pecador, fíjate bien, a una condición ahora que se llama justicia o justo. Ahora, quiero explicarte bien esto para los que se acaban de conectar, porque no quiero que se vayan a confundir con eso, porque aquí es donde se confunden la mayoría de cristianos y la mayoría de pastores. Una cosa es estar en pecado, que eso es estar muerto en los pecados y delitos, eso es estar en pecado, y aparte son los pecados que tú cometes cuando ya eres cristiano. Esos son dos cosas completamente diferentes, porque déjame decirte que la palabra de Dios dice que el hecho, por ejemplo, de que tú ya tengas la sangre de Cristo con esos anticuerpos que te vuelve inmune al pecado, o sea, a la muerte, porque tú ya no estás muerto, ahora tú tienes vida eterna por la sangre de Cristo. Eso no significa que tú no peques. Tú sigues pecando. Oye bien, ya no eres pecador, pero haces pecado. Son dos cosas completamente diferentes. Por eso es que el nombre del tema se llama inmunes al virus por gracia. Pero estamos hablando del virus del pecado, no estamos hablando del coronavirus. No vayas a confundirte con esto. Amén. Pero sí es bien importante que tú puedas comprender este principio de cómo la sangre de Cristo, cómo Él se hizo pecado, cómo Él se hizo maldición y cómo lo venció, generó anticuerpo. Y esa sangre es la que tienes hoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hoy tú eres un solo espíritu con Él, tú eres carne de su carne, tú eres hueso de su hueso, y ahora tú eres el cuerpo de Cristo. Y entonces, esa inmunidad que Él desarrolló cuando Él adquirió el virus del pecado y lo venció, esa misma inmunidad es la que te da hoy y te saca de la condición de pecador y te vuelve justo delante de Dios. Te saca de la condición de muerto o de muerte. ¿Para qué? Para darte vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué decimos que es por gracia? Porque tú no hiciste absolutamente nada para esto, sino que se te fue dado, se te fue regalado, es un don, es por gracia. Lo único que tú haces es recibirlo, lo único que tú haces es aceptarlo, lo único que tú haces es creer en ese sacrificio que Él hizo, pero todos los méritos son de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el título de inmunes al virus por la gracia. Entonces, es bien importante que tú tengas bien claro cómo es que funciona esto. Y yo quiero leerte unos versículos de una historia bien preciosa que ocurrió con Pablo, fíjate bien, y que tiene conexión con lo que yo te estoy hablando ahorita, cómo el pecado, fíjate bien, el pecado ya no te va a atacar para matarte. Fíjate bien, ya no estás bajo el poder del pecado, sino que ahora tú tienes la sangre de Cristo que te vuelve inmune. Y lo quiero repetir otra vez porque no quiero que nadie se vaya a confundir con esto. No estoy diciendo que ya no pecas, no. Estoy diciendo que ya no estás muerto. Estoy diciendo que ya no eres pecador. Haces pecado, pero eso no quiere decir que eres pecador. ¿Y qué es el pecado? Bueno, es algo que también se ha malinterpretado, porque la Biblia a lo que le llama pecado es fallar al blanco. Eso quiere decir no cumplir con el propósito por el cual el Señor te trajo a este mundo. Muy bien, entonces, fíjate bien que es muy importante que tú pongas atención a esta historia que yo te voy a comentar. ¿Qué le sucedió a Pablo? Porque tiene relación, fíjate bien, con lo que yo te estoy hablando ahorita, en cuanto a que tú ahora eres inmune al pecado. Muy bien, entonces quiero que tú vayas a tu Biblia y busques Hechos, capítulo 28, del 1 al 3. Antes de leerte esto, te voy a dar el contexto histórico de por qué se está dando la historia que yo te voy a contar ahorita,
para que tú tengas más o menos claro, porque no te puedo leer todos los versículos estos. Pero fíjate que cuando Pablo sube a Jerusalén para arreglar una situación que tiene que ver con doctrina, porque había un sector de la iglesia que quería practicar la ley de Moisés, y él estaba hablando con respecto a la gracia, ahí lo toman preso a él. Y entonces él apela al César, y entonces lo que hacen es que lo envían a Roma. Bueno, en ese viaje a Roma iba, cuando el barco donde él iba naufragó. Fíjate que estuvieron 14 días sin comer en el mar, como náufragos. Habían 276 personas en ese barco, eso quiere decir que era un barco relativamente grande. Y había una tormenta que se llamaba Euroclidón. Y después de que zozobraron, después de que naufragaron, fueron a parar a una isla que se llamaba Malta. Bueno, ese es el contexto de qué es lo que vamos a leer ahorita y que tiene, fíjate bien, relación con lo que te estamos predicando hoy o enseñando hoy de cómo Dios te hace inmune al virus que se llama pecado. Entonces, ahí en Hechos capítulo 28, verso del 1 al 3, dice, estando ya a salvo, fíjate bien, ya había pasado todo, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano y lo mordió. Bueno, fíjate bien pues, quiero que tú veas esto, porque tiene que ver con lo que te estoy hablando ahorita. Estamos hablando de el pecado, estamos hablando de un virus, estamos hablando de un veneno, estamos hablando de una víbora que figura también al diablo. Pero sucedió que ya cuando ya llegaron a la isla de Malta, los nativos de ahí los empezaron a atender, y los atendieron muy bien, porque estaban mojados, había mucho frío y todo. Fíjate bien, Pablo era uno de los náufragos, pero él, en lugar de quedarse sentado, fíjate bien, para que lo sirvieran a él acababa de salvar la vida. Y la gran mayoría estaban cansados, sin comer 14 días, estaban extenuados, estaban asustados, con frío. Pero fíjate que Pablo, en lugar de ponerse a descansar, en lugar de ponerse cómodo, y tenía toda la razón de estar cómodo. ¿Por qué? Porque era uno de los náufragos. Pero en lugar de eso, ¿sabes qué fue lo que él hizo? Como buen cristiano, como buen siervo de Dios, se puso ¿a qué? A trabajar para servirle al resto. Y trabajando le ocurre algo malo. Aquí es donde nosotros tenemos que comprender, amados hermanos, que como hijos de Dios, nosotros, al igual que las otras personas, estamos expuestos a las situaciones malas. El Señor Jesucristo nunca nos engañó, nunca te mintió, y te dijo, si tú me recibes a mí, si yo entro a tu corazón, y si tú te conviertes a mí, entonces yo te voy a poner en una burbujita y nada te va a ocurrir. No estamos en el cielo, estamos en el mundo, y el Señor no nos engañó cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo único que dijo era que no teníamos que tener miedo. Muy bien. También Él dijo, miren, yo los mando a este mundo como ovejas en medio de lobos, y los van a perseguir y los van a matar. Amén. Entonces, nadie piense que porque somos cristianos, no nos va a dar coronavirus. Bien nos da. Nosotros como cristianos no somos inmunes al coronavirus, así como no somos inmunes a la gripe ni a ningún otro virus. Oye bien, te estoy hablando en este momento que tú eres inmune ahora al virus mayor que se llama pecado. Es
el virus de virus. A ese sí eres inmune tú, si ya tienes la vacuna, que es la sangre de Cristo en ti. Muy bien, entonces, viene Pablo y entonces se pone a trabajar, a servirle al resto. Y dice que recogiendo unas ramas, echándolas al fuego, una serpiente viene y se le prende en su mano. Qué terrible esto, ¿verdad? Cualquiera dirá, qué barbaridad, Dios, si no tiene gracia, porque este hombre viene del mar, que es medio se salvó, está relativamente mal, y encima de eso una serpiente viene y lo muerde. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que no porque nos sucedan cosas malas en esta vida es porque andamos en pecado. Pero hay algunos cristianos que todavía piensan, fíjate bien, que porque alguien se enferma es porque pecó, que porque a alguien le sucedió algo malo es porque algún pecado escondido tiene, que si no le salieron bien las cosas es porque de plano Dios lo está castigando con algo. Y déjame decirte que ese sistema o esa dinámica de relacionarse con Dios sí es cierto que funcionaba antes de la cruz del Calvario. Antes así era. Porque según los principios de la ley de Moisés, cuando las personas se portaban mal, se enfermaban, empobrecían o se morían. Y si se portaban bien, pues el Señor las prosperaba y las bendecía. Pero déjeme decirte que después de la cruz ya no es ese mismo sistema o esa misma dinámica que utiliza Dios para relacionarse contigo y conmigo. La Biblia dice que después de la cruz, nosotros ahora que somos sus hijos, dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual y que tú estás sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales y que tú eres el cuerpo de Cristo y que tú ahora eres un espíritu con Cristo. Si te das cuenta, son dos dinámicas completamente diferentes. Sin embargo, estamos en este mundo expuestos a todas las situaciones que nos puedan ocurrir en el mundo este. ¿Eso qué quiere decir? Que nos enfermamos, que hay veces que también padecemos escasez, que también podemos estar en una situación de tribulación, de aflicción, de angustia, y por estar en esa situación no significa que es porque hayas pecado o porque estés en pecado, sino que es parte de las dinámicas y de las aflicciones que el Señor Jesucristo dijo que la iglesia tenía que pasar en este mundo. Él nunca dijo que te iba a poner en una burbujita o en una caja fuerte porque no estás en el cielo aún. Ya tienes una naturaleza divina y eventualmente cuando Él venga vamos a irnos con Él, o si te mueres, ahí sí te vas a ir para el cielo, pero ahorita no estás en el cielo, ahorita estás en el mundo, ciertamente como un hijo, pero Él nos habló claro y no le mintió y no engañó a nadie cuando nos llamó. Muy bien, entonces volvamos a Pablo. Pablo es mordido por una serpiente. Y no porque lo mordió la serpiente, Pablo era pecador. Hoy en día, nosotros dentro de nuestra congregación tenemos algunas familias que están pasando necesidad financiera, económica. Y el hecho de que ellos ahorita estén en una situación así, quizás porque se tuvieron que cerrar su negocio, o los despidieron de su trabajo, o porque la situación se complicó, porque ahorita a nivel mundial la situación financiera se ha complicado y posiblemente no haya suficiente pan en su mesa. Óyeme, no significa que estén en pecado, no quiere decir de que ellos estén cometiendo, que tengan algún pecado oculto, no, porque hay algunos que se atreven todavía a juzgar, a condenar, cuando a un hijo de Dios le va mal. ¿Sabe qué es lo primero que dicen? Algo hizo, por eso es que están así. El que hizo mal, pues le va mal. Y entonces utilizan la misma dinámica que se utilizaba
en los tiempos de la ley de Moisés, en donde sí se cumplía la ley, eran bendecidos, pero si se portaban mal, entonces venía la maldición. Y ya te expliqué que ahora con la iglesia Dios no aplica la misma dinámica. Muy bien, sin embargo, nosotros debemos dar bien claro que el que alguien esté pasando por una situación difícil o aún se contamine o se infecte con el coronavirus no significa que Dios lo está castigando, no significa que está en pecado, no significa que es a causa de los pecados que le está sucediendo eso. De hecho, ellos podrían estar más consagrados que tú, ellos podrían ser más espirituales que tú, pero les está yendo ahorita en una situación más difícil que tú. Y precisamente por eso es que no podemos constituirnos ni en jueces y no podemos condenar ni señalar a nadie. Por eso es bien importante entender cómo es ahora que Dios está funcionando con la iglesia y cómo Dios te vuelve inmune ahora a ese virus que se llama pecado. Muy bien, entonces quiero comentarte que así como hay algunas familias en nuestra congregación que están en alguna necesidad, bueno, déjame decirte que también hay algunas otras familias que están compartiendo, fíjate bien, lo que Dios les ha dado con los que no tienen. Y gloria a Dios, porque así tiene que ser, que los que tenemos, pues tenemos que compartir con los que ahorita no tienen. Y ahí es donde un buen grupo de sembradores de nuestra iglesia han recaudado, ya sea víveres, mascarillas, han donado dinero, y gracias a Dios estamos hoy sosteniendo a algunas familias de nuestra iglesia, entendiendo, fíjate bien, que hay que ayudarlos y que es mejor dar que recibir. Muy bien. Pero fíjate bien, después de que Pablo recoge estas ramas secas para avivar el fuego, la serpiente lo pica, lo muerde y le inyecta un veneno mortal en su mano. Y yo quiero que vayas ahora a la reacción de aquellos aldeanos cuando vieron que a Pablo lo mordió una serpiente. Ahí, en el libro de Hechos 28, del 4 al 6, quiero que leas ahí conmigo. Dice: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, de la mano de Pablo, se decían unos a otros, igual que en estos tiempos: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Estamos hablando de la justicia divina, la justicia no deja vivir. Oye bien, pero él, dice Pablo, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, eso es figura de dónde va a ir a parar el diablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, con D minúscula. Ahora, esto es parte de la teología y de la doctrina que yo te estaba hablando al principio. Cómo Dios te vuelve inmune al virus del pecado. Ya te dije, se necesitaba de una vacuna de alguien que pudiera sobrevivir a ese virus que se llama pecado. El único que pudo vencer al pecado se llama Jesús, porque Él fue sin mancha, sin mácula, santo y puro. Y luego que Él venció a la muerte y venció al pecado, Él se vuelve inmune. Su sangre ahora tiene anticuerpos, y es esa sangre preciosa de Cristo que ahora está en ti y que te saca de la condición de pecador y te vuelve justo y santo delante de Él. Te saca de la condición de muerte y ahora te da vida eterna. Bueno, aquí Pablo es mordido por una serpiente, fíjate bien. Y esta serpiente lo muerde y no lo mata. No se hinchó, no se murió. Es lo mismo que ocurre hoy. Pon atención a lo que te voy a decir hoy. Ya no somos pecadores,
pero eso no significa que no pecamos. Tú sigues pecando. Por eso la Biblia dice que aquel que dice que no peca es mentiroso y la verdad no está en él. Aquel que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en ti hay algo, porque eres humano, hay algo que se llama concupiscencia, y la concupiscencia es la capacidad de hacer lo malo aún. Fíjate bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú sigues pecando. Yo sigo pecando. Eso quiere decir que tú ni yo podemos constituirnos en jueces y condenar a aquellos que pecan. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. De diferente forma, si tú quieres, pero seguimos con los pecados. Ahora, fíjate bien, ya no somos pecadores. ¿Cómo está eso? Ya te lo expliqué. Una cosa es que tú seas pecador y que estés en pecado y que estés muertos en tus delitos y pecados, que ya no lo estás así. ¿Por qué? Porque ya la sangre de Cristo con ese anticuerpo, con esa vacuna, te sacó de esa posición, pero como tienes todavía la naturaleza humana, todavía haces pecado. Pero oye bien, cuando esta serpiente del pecado, al igual que Pablo, viene y te muerde, eso quiere decir cuando tú fallas, cuando tú le fallas a Dios, cuando tú haces algo que no está bien, porque a veces vienen malos pensamientos, a veces hablas mal, a veces eres desconfiado, a veces eres celoso, a veces eres envidioso. Ya no tendríamos que ser así, sí, pero como todavía tenemos esta naturaleza humana, todavía seguimos fallándole a Dios. Fíjate bien, ya no seguimos practicando el pecado, porque cuando sabemos que fallamos, lo que hace todo cristiano es venir a la cruz del Calvario sabiendo que Dios está con sus brazos abiertos, venir al trono de la gracia y reconocer que fallamos, sabiendo que Dios ya perdonó nuestros pecados. Pero escucha bien, ese pecado que tú cometiste ya como cristiano, cuando tú le fallas a Dios, vino un pensamiento o dijiste algo que no tenías que decir, te mordió la serpiente, pecaste, fallaste, pero oye bien, ese veneno de muerte ya no te mata. Cuando tú fallas, ya no vuelves a estar muerto, ¿ya? Sino que lo que tú haces es que por la sangre de Cristo, Él vino y te hizo inmune, o sea, ya no mueres. La serpiente te pica, así como sucedió con Pablo, lo muerde. Y todos pensaron que Pablo iba a morir, pero ahí está que no murió. No murió. Pablo no murió. La serpiente vino, se la arrancó y la tiró al fuego, que es lo que hacemos nosotros con nuestros pecados cuando fallamos. Nosotros reconocemos, nos arrepentimos, venimos al trono de la gracia y nos mantenemos con vida. Oye bien, el Señor no te salvó y te dio vida solamente para el siguiente pecado. No, Él te dio vida eterna. Él te hizo inmune ahora. Tú ya no eres esclavo del pecado. Tú ya no estás en pecado, ya no estás muerto, sino que ahora tú estás vivo ahora. De muerte, tú pasaste a vida eterna hoy. Y entonces, aquí es donde tú tienes que tener bien claro esto, cómo es que tú ahora tienes anticuerpos, cómo tú ahora eres inmune a ese virus que se llama pecado, porque ya Cristo ya lo venció, y como Él lo venció, ahora Él te hace capaz a ti de vencer también al pecado. Bueno, hermano pastor, ¿dónde está eso? ¿Dónde está en la Biblia que ya no somos esclavos del pecado? ¿Dónde está en la Biblia que el pecado ya no se va a enseñorear o va a tener dominio o va a tener gobierno de nosotros? Bueno, te lo quiero leer en Romanos capítulo 6, verso 14. Acompáñame ahí a tu Biblia, Romanos capítulo 6, verso 14. Es un versículo que muchos lo han pasado por alto, pero es un versículo que tú lo tienes que tener de memoria, que tú lo tienes que tener en la punta de la lengua, para que cada vez que una serpiente venga y te muerda, tú entiendas que ese veneno ya no te va a matar. ¿Por qué?
Porque tú agarras la serpiente, la tiras al fuego, vas al trono de la gracia y continúas viviendo la vida eterna que un día el Señor Jesucristo te regaló. Por eso es que se llama inmunes al pecado por gracia. Sigue siendo por gracia que tú sigues siendo salvo. Fíjate bien, ya no es por tus méritos que tú tienes justicia, es siempre por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, porque fue en la cruz en donde Él venció al pecado, venció a la muerte, y esa sangre preciosa es la que hoy tienes. De hecho, cuando tú tomas la Santa Cena, también el Señor Jesucristo, cuando tomó la copa, que no es ese el tema de hoy, pero que tiene relación, Él dijo: esta copa es mi sangre del nuevo pacto, beban mi sangre. Fíjate bien, porque esa sangre es la que venció al pecado. Esa sangre es la que te vuelve inmune al pecado. La serpiente te puede venir a morder, pero ya no te va a matar, porque tú ya sabes, amado hermano. Ahora, quiero leerte el versículo y ya voy a ir terminando. Ya lo tienes, Romanos capítulo 6, verso 14. Apriétate bien el cinturón, porque lo que tú vas a leer ahorita es poderoso, y si tú lo recibes con tu espíritu, eso se va a volver vida y nadie te va a poder mover de esta verdad. Romanos capítulo 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, oye bien, ahí lo acabas de leer. Nosotros ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos ahora bajo la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo la gracia, por eso es que dice inmunes al pecado por gracia. Cuando estamos bajo la gracia y reconocemos que Jesús venció al pecado en la cruz, cuando reconocemos que Jesús venció a la muerte en la cruz, y que es por los méritos de Él, y que es un favor que te están dando a ti, eso se llama gracia. Cuando tú accedes a esa gracia, entonces tú te vuelves inmune, porque te saca de la condición de pecador, te vuelve justo y santo, te saca de la condición de muerto y te da vida eterna. Por eso es tan importante, y eso quiere decir de que el pecado ya nunca más va a tener dominio tuyo, nunca más vas a ser esclavo del pecado, sino que ahora tú con el Espíritu Santo tienes la capacidad y el poder de decirle no al pecado y poder hacer la voluntad de Dios, poder agradarle a Dios. Y esto no es por 3 meses mientras cometes el siguiente pecado. Esto no es para el siguiente día que Él te dio vida, no. Fíjate que hay un sector de la iglesia que todavía está predicando que la paga del pecado es muerte. Y déjame decirte que sí es cierto en el Antiguo Testamento. Sí es cierto para aquellos que todavía no están en la gracia. Sí es cierto para aquellos que todavía no están vacunados con la sangre de Cristo. Sí es cierto para aquellos que no han generado anticuerpos contra el pecado. La paga del pecado es muerte, sí, pero hay quienes que están predicando eso en la iglesia hoy. ¿Para quién? Para la iglesia. Y entonces cuando un cristiano oye que la paga del pecado es muerte, y cuando falla, lo primero que dice: entonces estoy muerto. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Se van de la iglesia para el mundo. Y como le han enseñado esto, los mismos de la iglesia, cuando lo ven fallar, lo señalan, lo juzgan, lo condenan, como que si ellos tampoco pecaran. Y déjame decirte que todos pecamos, todos, porque la Biblia dice eso, porque Dios dice, y si alguien dice que no lo hace, es un gran mentiroso, es un hipócrita, es un fariseo, y la verdad no está en él. Entonces, no puede ser cierto que la paga del pecado es muerte. Sí es cierto para aquellos que no están vacunados, pero tú tienes la sangre de Cristo. Por gracia, tú ya recibiste vida eterna. ¿Y dónde está eso, pastor? Que
perdón es para siempre. Pues te tengo buenas noticias, porque en la palabra de Dios está, y con esto quiero ir terminando. Mañana posiblemente te amplío un poco más sobre esto. Quiero que vayas a Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 14. Voy a llegar hasta aquí por razones de tiempo. Hebreos capítulo 10, verso 14. Dice: porque con una sola ofrenda, eso es el Señor Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ay, hermano, si tú pudieras recibir también esta verdad en tu espíritu, y tú pudieras comprender que el sacrificio del Cordero que quita el pecado es un sacrificio perfecto, que no se tenía que repetir, porque era un cordero sin defecto, sin mancha, y que con ese sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, dice, hizo perfectos para siempre, no para 3 meses, no para un día, no para el siguiente pecado, no para la siguiente vez que tú le quedaras mal a Dios, no, dice perfecto para siempre. ¿Para quién? A los santificados. ¿Y quiénes son? Tú y yo, que hemos sido apartados del mundo para su reino. Hemos sido apartados de su reino a su luz. Ay, amado hermano, ¿eso qué quiere decir? Que Dios te hizo perfecto para siempre con un solo sacrificio. Y no me va a dar tiempo hoy, pero el contexto de esto, si tú lees ahí en Hebreos 10, pero el verso 1, vas a leer cuál es el contexto de este versículo. El versículo 1 dice que la ley no podía hacer perfectos a las personas, porque lo que se sacrificaban eran animales. Y entonces estos animales se tenían que estar sacrificando continuamente, porque las personas seguían pecando. Y fíjate bien, estos sacrificios solamente cubrían sus pecados, no los perdonaban, solamente los cubrían. Y entonces había que estar haciendo sacrificio y sacrificio y sacrificio. Y cada vez que ellos cometían un error, cada vez que le fallaban a Dios, y sacrificio y más sacrificio y más sacrificio. Y dice, y no podían hacer perfectos a los que se presentaban mediante ese culto. Pero el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo contrario, la antítesis de lo que sucedía en la ley. Aquí está perfeccionado ahora con un solo sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Jesús venció el virus que se llama pecado. Jesús venció la muerte, y ahora su sangre está en ti. Y ahora tú también venciste al pecado mediante la gracia, porque el pecado ya no se enseñoreará de ti, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios, porque los méritos de Cristo son los que nos han santificado, son los que nos hacen justos delante de Él. Y es Él quien sigue perfeccionando su obra en ti cada día.